Dios los bendiga. Les saluda este humilde servidor en Cristo Jesús. Mi nombre es Eric Inuma Gutiérrez, de la ciudad de Iquitos, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostés Fuego Divino Poder de Dios. Ahora van a escuchar lo que Dios puede hacer, lo que ha hecho y seguirá haciendo por el poder de su Santo Espíritu, para la gloria de Dios. Después de un arrepentimiento genuino, porque yo gemí no sabiendo orar en el Espíritu, Dios me enseñó a orar en el Espíritu. Clamaba y clamaba y clamaba imparablemente hasta que salió dentro de mí una promesa, un pacto que hice con el Señor. Yo no entendiendo, porque yo no quería hablar eso, pero salió de mi profundo ser: Señor, heme aquí, yo me quiero morir, sálvame, si eres el Dios de todo poder. Y Dios allí me habló, cuando yo comenzaba a gemir y comenzaba a hablar palabras que nunca había hablado, y escucho a una voz dentro de mi corazón que me habla y me dice: para que veas a dónde te conlleva el odio, la maldad, la mentira de este mundo, he permitido que compruebes las cosas una vez más, para que veas en mí nada puedes hacer. Y yo le dije: Señor, me aparto de todo, me aparto de tantas cosas, de la mentira. Me siento un hombre, me siento un ser el más sucio de este mundo, malo, porque aún no siendo criminal, aún no siendo hombre que hurta, pero me siento malo, porque todo es pecado delante de ti. Me arrepiento y aquí estoy. Y el Señor me responde diciendo y me dice: para eso he llegado, para que tú conozcas mi verdad y te haga libre. Y yo le dije allí en mi gemir, en mi llanto, en mi quebranto: solo quiero vivir para ti ahora, Señor. Solo quiero depender para ti, Señor. Solo ahora, Señor, quiero de ti, nada más de ti, solo de ti. Vivir para ti quiero, hacer tu voluntad quiero, trabajar para ti, dedicarme a ti, someterme a ti, caminar por ti, vivir por ti todo. No me importa mi dinero, no me importa mi trabajo, no me importa mi casa, no me importa lo demás. No me importa lo que hay en este mundo ahora. Aquí estoy. Haz de mí lo que tengas que hacer. Ya no te quiero servir por un tiempo, sino por el resto que tú me das la oportunidad de vida en esta tierra. Entonces el Señor me abrazó y me dijo: yo vine a salvarte, yo vine a ayudarte, se haga como tú digas. Entonces allí pude entender el sometimiento a Dios. Cuando Dios me lleva su palabra, cuando me dice: someteos a Dios, humillaos a Dios. Que el siervo tiene que ser consagrado, dedicado a Dios, apartado, porque Él es el que nos aparta de todo y nos elige, nos escoge para Él, para su obra. En el transcurso del tiempo que pasaba, Dios me comenzaba a revelar, Dios me comenzaba a mostrar, Dios me comenzaba a hablar en sueños, y yo no entendía, porque creía que me había vuelto un soñador. Me llevaba a muchos lugares a donde yo nunca fui, a lugares desolados, a lugares para predicar. Entraba en congregaciones a predicar, a testificar. Predicaba, gloria a Dios, al mormón, predicaba al testigo, predicaba al adventista, con la verdad, con la palabra. Yo me sorprendía porque en mis sueños yo conocía la palabra y podía predicar, podía hablar la verdad y decirles: arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y veía cómo se oponían, pero no prevalecían, porque el poder de Dios es sobre todo. Y era una vez cuando yo fui a la ciudad de Jerusalén, cuando yo una vez, en una oportunidad, había dispuesto mi corazón y dije: voy a someterme a Dios todo el día, aún no importándome comer, porque yo quiero comer la palabra, quiero alimentarme de la palabra. Empecé desde las 6 de la mañana hasta el día siguiente, orando, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando después que había recibido el discipulado, el estudio de liderazgo, comenzaba a revisar y decía: Señor, aquí estoy. Y comenzaba a orar, a pedirle misericordia a Dios por el mundo, por los hombres del mundo, por todas las cosas, por mi familia, por mi vida. Y allí yo entro
entro en la presencia de Dios quebrantado y comienzo yo a hablar en lenguas y me doy cuenta que estoy en la noche, que estoy de madrugada y no había tiempo ni hora a qué hora terminar porque no quería salir de la presencia de Dios. Yo había entrado en la presencia de Dios. Yo había sumergido, yo había navegado por el Espíritu. Ya era otra cosa, no eran las cosas físicas. Donde que yo me quebranto y comienzo a hablar en lenguas y amanezco hablando en lenguas. Me viene un sueño y ahí me veo cuando yo fui transportado a Jerusalén. Llego a Jerusalén y cuando veía que entraban en una iglesia tan grande, veo la iglesia y digo, estoy en Jerusalén. Voy a entrar a esta iglesia, a esta congregación. Y yo quería entrar así nomás, pero los demás se postraban, daban reverencia al lugar donde entraban y decían, Dios, no soy digno de entrar en este lugar. Dios, perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Al verlo yo a los demás así, yo también hice lo mismo. Me postré, me humillé y le di reverencia a Dios. Pero yo veía a las damas que tenían un velo en su cabello. A los caballeros con su camisita decente, su pantalón decente, pero yo estaba con un polo. Yo estaba con un short y estaba con sandalias. Bendito sea Jehová, bendito sea el Señor, que Él supo cómo hacer conmigo. Y llego a la iglesia, habían 2 ujieres. Y los ujieres me dicen, a ti te hemos estado esperando. Ven, siervo de Dios. Gloria al Señor. Y me dicen, acá tenemos tu camisa, acá tenemos tu corbata, acá tenemos tu pantalón, acá tenemos tu zapato que está empolvado, pero lo vamos a limpiar y quedó nuevecito. Me vistieron y me dijeron, el lugar santísimo te pertenece a ti. Y yo vi el lugar santísimo, había un hindú, un hombre hindú con un lunar aquí en la frente que hablaba mi idioma, porque él hablaba en su idioma, pero yo le podía entender y me decía, ven siervo, porque ya no viniste a hablar mucho. Yo le dije, ciertamente no he venido a hablar mucho. Sube, esto es tuyo y yo me bajo y me voy. Él se fue. Pero yo me paré allí y vi los micrófonos allí antiguos. Entonces yo agarré uno por uno, todos no funcionaban. Pero vino 2 hermanos y uno me dijo, yo te lo voy a solucionar. Uno comenzó a arreglarlo y me dijo, habla. Cuando yo agarré el micrófono, hablé, mi voz salía de otro, potente. Y yo dije, ¿esta es mi voz? Gloria al Señor. Entonces lo que hice, vi la iglesia grande, bien grande, llenecito de hermanos congregados en la iglesia. Entonces yo dije lo siguiente, ahora van a entender cuál es el verdadero poder de Dios que cae sobre este lugar. Y cuando yo comenzaba a hablar en el micrófono decía, Dios Todopoderoso, derrama tu gloria. Y la gloria se derramó y cayó el poder sobre esa iglesia y reventó y vino un terremoto, un mover toda la iglesia. Al mover la iglesia, muchos se arrepentían, muchos lloraban, otros saltaban, otros comenzaban a gemir, se postraban, otros se echaban al piso y decían, Señor, eres digno de toda gloria. ¡Oh, santo! ¡Santo! Puedo sentir la presencia de Dios en mi corazón, en este lugar. Pero yo vi un grupo que salía de la iglesia por la puerta y no entendía. Pasó el terremoto, el temblor del poder de Dios que había caído en aquel lugar. Entonces yo dije, gracias Señor, porque tú eres digno de toda gloria. Vinieron 2 jóvenes y una persona mayor, vinieron y se acercaron a mí y me dijeron por primera vez en mi sueño. Me dijeron, pastor, no sabemos tu nombre porque tú eres ciertamente nuevo en este lugar. Yo le dije, ciertamente soy nuevo en este lugar. Y me dijeron, dame tu nombre, danos tu nombre. Yo entonces agarré un lapicero, me dieron una hoja y yo escribí Eric Inuma Gutiérrez. Ellos, alegres y contentos y con el gozo en el corazón, fueron y trajeron comida para comer yo. Pero yo pensaba que estaba solo, pero a mi alrededor había mucha gente, muchos hermanos que me acompañaban. Entonces yo dije, no comeré solo porque esto será para con todos. Comimos todos y me vine a despertar del sueño.
Estaba postrado y dije, ¿qué es esto? Yo me reí porque me dijeron pastor. Yo no pedí ser pastor. Yo solo quería predicar su palabra. Yo solo quería testificar de su amor y su poder. Yo solo quería estar frente a mis hermanos, al mundo, a los hombres de esta tierra. Pero nunca pensé y pedí ser pastor, porque yo entendía que el ser pastor sufre, padece. Y no es así nomás. Desde allí empezó la sujeción, el sometimiento. Yo seguía sujetado. Yo quería probar a Dios. Yo quería ver lo que Dios hace. Yo no dejaba de hacer las cosas hasta no convencerme más y más de lo que Dios podía hacer en mi vida. Dios me seguía revelando y me seguían diciendo en mi sueño: pastor, gracias por venir a este lugar, por orar por mí. Gracias, pastor, por venir y aconsejarme. Gracias, pastor, por esta orientación. Yo me sorprendía porque me decían pastor y yo no podía entender. Yo creía que era mi propio pensamiento que me hacía soñar esto. Pero gracias a Dios, Dios me llevaba a siervos, incluso a mi pastor, para poder comprobar si es de Dios. Y muchos me decían: Dios va a hacer grandes cosas contigo, varón. Dios te va a dar un liderazgo bien grande. No te desvíes de él. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. No se pierde nada si no se gana. Entonces yo dije: así sea. Y cuando yo me propuse hacer esto, Dios me llevó a una iglesia donde me presentó un siervo de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, que veía todo como yo estaba, en qué condición estaba. Pero el siervo me animaba, o sea, Dios en él me decía: yo sé quién eres. Gloria a Dios. Yo sé de ti, yo sé tu condición, yo sé lo que tú quieres en tu corazón, yo sé tu anhelo. Y por primera vez me dijo allí: tú eres un ungido de Dios. Y yo no entendía qué es ser ungido de Dios. Yo no entendía eso, porque yo había pasado cosas terribles. Mi familia había caído en maldición. Casi todos se murieron. Y yo tenía que venir al Señor para conocer su palabra. Por eso Dios vio en mí, miró mi corazón. Y allí donde que yo le digo al Señor: Señor, si tú me dices un ministerio, me dices algún don, dímelo, Señor, para yo valorarlo, porque no entiendo muchas veces cómo hacerlo. Yo no entendía. Entonces me volví a someterme más, no importándome comer, no importándome el tiempo. Por eso ahora entiendo que a Dios le agrada cuando tú le das el tiempo. No importándome dormir, porque me desvelaba, vigilaba. Aparte de la iglesia, aparte del ayuno de la iglesia, porque yo acudía a los ayunos infalliblemente de los sábados. En mi casa también ayunaba, en mi casa también tenía necesidad de vigilar, y vigilaba y me pasaba toda la noche orando, leyendo la Biblia, y venían cosas, veía cosas que no entendía, hasta que un día el Señor me dijo: yo quería escuchar la voz de Dios, y es verdad lo que dicen, que Él viene pronto, que Él viene a llevar su iglesia. Y ahí, en un sueño, yo me quebranté y entré en la presencia de Dios, porque a eso me estaba acostumbrando, y hasta ahora, entrar en la presencia de Dios para ver algo diferente, algo espiritual. Oigo una voz de lo alto, yo postrado en la tierra, que no podía entender lo que Dios me hablaba, pero me hablaba una voz. Yo le decía: no te entiendo, no te entiendo. Vuélveme a hablar otra vez para poder escuchar y entenderte. Y ahí me habla claramente y me dice: yo vengo pronto a llevar a mi iglesia sin mancha, sin mácula, sin rencilla. A mí me agrada cuando se unen de corazón por la fe, no por la apariencia, me dijo el Señor. Yo quiero a mi iglesia unida, porque a esa iglesia, ese pueblo vengo a llevar. Y vengo pronto, me dijo. Entonces yo entendí, oí la voz de Dios, y una luz llegó a mí, me alumbró sobre mí. Y entonces comenzaba a quebrantarme delante de Él, diciéndole: ahora sí escucha tu voz, Señor. Ahora sí que eres Dios. Sí, entendí. Y entiendo ahora que tú eres Dios real y vives. Desperté y de allí me dispuse a buscar más de Dios. Hermanos amados, amigos que me están escuchando, sabemos que no es fácil buscar de Dios. Tampoco es difícil, tampoco es imposible como el hombre piensa. Se pasan muchas cosas. Duele negarse a sí mismo, como dice la palabra de Dios. Como dice Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene a mí o quiere venir a mí en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Yo leí esta palabra y no solamente le leí y le dejé, sino que la puse por obra para entender lo que Dios me estaba diciendo. Ven con todo a mí, entrégate a mí. Ya no seas tú haciendo lo que quieres, sino yo en ti, porque yo soy el que soluciono, yo soy el que resuelvo, yo soy el que cuido, que guardo, el que libro, yo soy el que hago todo. Si sufres, tienes que sufrir por mí. Si padeces por mi causa, eso es mejor. Pero no se compara lo que yo pasé por todos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10 verso 37 dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. También lo puse por obra, no ignorando a mi padre, a mi madre, aunque no lo tenía, no ignorando a mis hermanos, no, sino que Dios me hizo entender que primero tenía que amarle más a Él, no a mis cosas que tengo físicamente en la tierra. No me hacía fácil, pero yo me dispuse a probar esto, a comprobar. Cuando uno se comienza a amar a Dios, Dios se agrada de ti. Y allí viene la respuesta. Por eso dice Juan capítulo 21 verso 18: de cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas ya seas viejo, extenderás tus manos, o te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras ir. Yo le dije: Señor, ayúdame a entender esta palabra. Y Él me dijo: antes hacías tú lo que querías, te conducías a sí mismo, pero ahora el que te va a conducir es el Dios de tu vida. El que te va a llevar a donde tú no quieras ir soy yo, me dijo el Señor. Eso es lo que yo vivo ahora en estos tiempos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Por eso dice Juan 3:8, dice: el viento sopla en donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos de un amo y Señor que es Jesucristo. Ya no es tu voluntad, sino la voluntad de Él. Ya no caminas como tú quieres, sino como Dios quiere por medio del Espíritu Santo. Ya no eres dueño de sí mismo, el dueño es Dios de nuestras vidas. Y allí, sometiéndome a estas cosas, lo que dice la palabra, le dije: Señor, si tú me has dado esto, ayúdame, revélame, muéstrame, háblame, que quiero escucharte a ti, no al hombre. Entonces Dios me hablaba y me decía, en la oración, en ayuno, levantaba siervos que hablaban su palabra y era para mí diciendo: ahora vas a depender de mí, ahora vas a esperar de mí, ahora vas a entender que yo soy el que sustento, el que proveo. Yo soy el que doy alimento como las aves. Yo soy el que mantengo con vida a la hierba de la tierra. Yo soy el dueño de todas las cosas, aún de tu vida. Y yo le dije: Señor, dime qué quieres hacer conmigo. Y era una vez que me voy a un ayuno, allí sentado en la parte de atrás, el predicador comienza a predicar y dice: vamos a orar, hermanos, después de la prédica. Comienzan a orar y llaman a dos hermanos. Y el predicador dice a los dos hermanos: tú y tú han sido llamados para Dios, porque Dios me dice que a ustedes les he dado un liderazgo. Y ellos comienzan a decir: gloria a Dios. Entonces yo dije: Señor, ¿y a mí qué me has dado? Que no lo estoy valorando, quizás, no lo sé. Terminando el siervo de ministrar a los hermanos, me llama a mí y me dice: tú, jovencito, ven. Tú. Yo me levanto y le miro y me dice: ¿qué has soñado ayer? Y le dije: tuve 2 sueños. Y le conté y él comenzó a explicar el sueño. Y ahí donde está explicando, le toca el corazón el Señor y le habla y le dice: ¿sabes qué me dice el Señor de ti? Gloria a Dios. Dios te ha dado un liderazgo para que lo valores. Líder me eres, dice el Señor. Entonces yo dije: no soy digno de eso. Y me comienzo yo a agachar y digo: Señor, no soy digno de esto. Y además me comienza a decir: y no solamente líder eres, me dice el Señor, sino que el Señor también te dice para que valores lo que te ha dado. Pastor me eres, dice el Señor. Entonces yo no resistí, caí postrado al piso y lloré, me quebranté. No me dio vergüenza de nada. La iglesia llenecito en el ayuno, yo gemía y lloraba como un niño, diciéndole a Dios: Señor,
Yo no soy digno de este ministerio, ni soy digno porque soy malo. Y una hermana se acerca y me dice: veo en ti, sobre ti, una nube. Y todos dicen: esa es la presencia de Dios sobre él. Y allí comencé yo a buscar más a Dios. Comencé yo a comprometerme en las cosas de Dios. Comencé yo a experimentar muchas cosas. Comencé yo a ver muchas cosas. Me sometí a la iglesia y Dios me dice en mi corazón: yo tengo muchas cosas grandes que hacer contigo. Yo le dije: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago ahora? Dime, enséñame. Y sometiéndome más a Dios, en ayuno, en oración, en vigilias, escudriñando la palabra, orando mañana, tarde y noche como lo hacía Daniel. Dios me lleva a un ayuno largo. Yo le pedía un ayuno largo al Señor. Yo le decía al Señor: yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero tener, Señor, una experiencia contigo como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo todos tus siervos. Porque eso es lo que yo necesito, Señor. Y en un culto dominical comienza a predicar el pastor y termina la prédica. Y el pastor dice al último: ahora sí, llegó el momento de que la iglesia se someta a un ayuno de muchos días. Y la iglesia llenecito, lleno de hermanos, todos levantando su mano decían: gloria a Dios. El único que no levantó su mano era yo, y solamente me senté en la silla, me agaché mi rostro y dije lo siguiente: si esta es mi oportunidad, Señor, ahí estaré. Solo quiero ver que todo esté listo y el lugar donde estoy, donde llego. Entonces entenderé que tú, Señor, me has traído aquí. Y así sucedió, amados hermanos. Me di cuenta que estuve en el ayuno en el campamento. El primer día del ayuno, después de la noche que pasamos al día siguiente, comencé yo a sentir una debilidad, porque nunca en mi vida había ayunado muchos días. Y comenzaba yo a ver oscuro y quería desmayarme, y me acordaba que me decían algunos hermanos jóvenes: lleva tu yogur, lleva tu galleta, llévate algo para que comas, para que no te desmayes. Y yo comenzaba a decir: no traje nada. Y me preocupo y me acerco al pastor, le digo: pastor, me quiero desmayar. Y el pastor me dice, vete a la orilla del río, allí ora a Dios y dile que te dé la fuerza, la fortaleza. Entonces yo obedecí, me fui y le dije al Señor: Señor, dame la fuerza, como te dije, que me ayudes a resistir este ayuno. Y comienzo a sentir la presencia de Dios, comienzo a llenarme de la presencia de Dios, comienzo a quebrantarme y comienzo a decirle: gracias, Dios, porque sé que eres tú. Terminando todo esto, me había olvidado de que quería desmayarme. Desde allí comenzamos y continuamos en el ayuno. Segundo, tercer día, me volví el hombre más sensible. Me volví el hombre como un niño. Todo me quebrantaba. Y comenzaba a recibir el mensaje de Dios, tal y conforme como Dios me dijo: yo te voy a enseñar cómo quiero como iglesia al hombre, en santidad e integridad, con temor y temblor, con reverencia. Y Dios me comenzaba a hablar de su doctrina, me comenzaba a hablar de su palabra, me comenzaba a hablar de la conducta, del hablar, del pensar, del actuar como cristiano, como hijo de Dios, que ya no somos nosotros del mundo, sino de Él. Me comenzaba y me enseñaba sobre las alabanzas y adoraciones que son guiados por Él, inspirados por Él, ungidos por Él. Y me dijo tales cosas y muchas cosas que no le agradan, porque hay hombres que crean letras para cantar alabanzas a mi nombre, según ellos, pero lo cantan para su propio beneficio, para hacerse famoso. Y yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Me comenzaba a enseñar cómo opera el enemigo para engañar al cristiano, para hacer confundir, para hacer errar. Cuando uno se comienza a sentir la presencia de Dios y danzan muchos. Y me comenzaban a decir el Señor: no son todos los que danzan en mi presencia por mi espíritu, porque muchos aparentan para que los vean el hombre, y muchos abren puertas y el enemigo entra para confundirlos, y creen que es mi presencia, mi poder, mi espíritu en ellos. Ellos necesitan
una liberación. Cerrar todo esto, volverse a mí. Me enseñaba cuándo y cómo se tiene que hablar palabra de Dios. Me enseñaba el Señor la diferencia en el profeta, en el espíritu, el profetizar en el espíritu, en la carne y en la confusión. ¿Dónde se mete y cuándo se mete el enemigo? Maquina y te hace creer que estás en el espíritu, pero no llegas a entender las cosas del espíritu. Pero Dios sabe por qué la permite. ¿Y por qué permite estas cosas? Para tener discernimiento, dice el Señor. Me hablaba el Señor cuando predicaban del mensaje de Pedro, de la palabra de Dios. Cuando Pedro le negaba 3 veces. Cuando Pedro le daba la espalda. ¿Y cómo le damos la espalda? Cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no congregamos, cuando no vigilamos, cuando no estamos perseverando, cuando no estamos siempre en una relación con Él íntimamente, en una relación con Él siempre. Por eso dice su palabra, orad sin cesar, para que no caigas en tentación. De ciertamente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y me comenzaba a enseñar de todo, desde un inicio hasta el final. Llegamos al 4.º día, que yo quería echarme, yo quería descansar. Mi cuerpo estaba débil, muy débil. Pero al mismo tiempo mi espíritu comenzaba a tener más fuerza. Era sensible. Y allí usa un siervo y me dice: tú no tienes padre ni madre, tú eres huérfano. Sí, le dije, pero no te preocupes porque el Señor te recogió con todo. Y yo sé cómo has venido, me dice el Señor. No tienes ni un centavo en tu bolsillo, en tu mano, pero yo tengo acá 10 soles, me dijo el Señor, que te dé. Y yo recibí, comienza a temblar y me comienza a quebrantar. Y Dios me hablaba, me decía: así soy yo de bueno, porque yo amo a mis hijos, a mis siervos, a mi pueblo. Yo le dije: gracias, Dios, porque tú eres el que me bendices. Luego de esto entramos en la alabanza, en mi administración. Todo era el tocar en mi corazón. Todo era el Señor que hacía todo en cada uno de nosotros. Y todos los hermanos no hablaban en la carne, sino en el espíritu, porque Dios los usaba en los mensajes. Así prediquen bien o no prediquen bien, pero Dios los usaba. Hablaban y yo recibía de Dios, y Dios me decía tales cosas conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Llega el 5.º día, el 6.º día, el último día, dice el pastor: vamos a comenzar a orar, vamos a adorar y alabar, y al último viene la administración. Estábamos tan sensibles que nosotros no comprendíamos aún todavía. Dios me había revelado en 2 oportunidades, y alguien me dijo, cuando lo conté, me dijo que esa es tu victoria. Entonces llegamos el último día para terminar, para cerrar el ayuno. El pastor, antes de orar, comienza a contar su testimonio, porque él era de una iglesia, que no quiero decir el nombre de la denominación, pero él me dijo: yo era así, bien preparado, lleno de conocimiento. Todo era en la forma como te enseñan en ese lugar. Tenía el conocimiento de la palabra, mucho conocimiento. Pero él creía que las danzas, cuando es el espíritu, ni aún él creía que era de Dios. El hablar en lenguas no creía que era de Dios. Gloria a Dios. Él decía: esas cosas no son de reverencia a Dios. Eso no proviene de Dios. Eso proviene del adversario, decía él. Y él se quería cerrar en muchas cosas como le habían enseñado a él. Y ahí comienza él a decir: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender estas cosas. Cuando en una oportunidad en el culto, Dios había usado a sus 2 pequeños niños que comenzaban a danzar, y uno de ellos comienza a hablar palabras de Dios y le dice: tú, siervo con todo el nombre y apellido, ¿por qué no crees en mi poder? ¿Por qué no crees en esto? Mi palabra no se limita, mi poder no es limitado. Y ahí le dijo lo que tenía que hacer el Señor con él. Él comenzó a quebrantarse, a llorar. De ahí buscó más a Dios, y los hermanos le animaban a seguir ayunando. Y ahí comenzaba él a entender, hasta que él supo someterse a Dios, entregarse a Dios, más aún siendo siervo de Dios, preparado por Dios, por medio de la palabra de Dios. Se sometió, y ahí nos cuenta: yo no entendía estas cosas, lo que ahora veo, aún en la congregación donde estoy, en la iglesia. No quería aceptar, pero un día Dios lo tomó. Y cuando lo tomó, ¿sabes qué dijo?
él pensaba que lo que sentía en su ser, dentro de su ser, que era como una cosa que le entraba y le invadía todo su cuerpo, decía, aquí me muero, aquí me voy. Pero no fue así. Cuando llegó a su boca todo ese sentir, él comenzaba a profetizar y él comenzaba a declarar la palabra de Dios y comenzaba a hablar en lenguas y comenzaba él a danzar, a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la iglesia comenzaba a sentir el mover del Espíritu Santo. Y él dijo, Dios me llenó de su poder, Dios me llenó de su unción. Y allí Dios le dice, esto es lo que yo quería que tú entiendas. Yo te he llamado para mi siervo, para pastorear a mi iglesia. Y cuando él comenzaba a testificar de esto, nosotros comenzamos a sentir la presencia de Dios. Y uno por uno caía, y uno de ellos era yo. Caía al suelo y comenzaba a llorar como un niño. Y yo decía, gloria a Dios, Padre, no soy digno, perdónanos. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres Dios, santo, santo. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Entré en un gemir, un quebranto. Y ahí le dije a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Y cuando yo estoy hablando, se acerca a mí, veo. No pude ver bien, pero sentí en mi lado un ser gigante que no era digno de mirarle, porque decía que si le miro me voy a morir. Y sentí una corriente no sé de cuántos voltajes y mi corazón quebrantado como de un niño. Y yo le dije, Señor, yo soy fuerte, yo soy valiente. Yo, Señor, puedo resistir aquí parado tu presencia. Pero mis pies se flaquearon, comenzaron a temblar y solito me llevaba al piso. Y yo me quebrantaba, y yo me postré. Y ahí le dije al Señor, heme aquí, Señor. Dime, Señor, háblame, porque sé que estás aquí, porque sé que tú vives. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y ahí el Señor me comienza a decir y me comienza a hablar como estaría hablando con un hombre natural. Yo conozco tu corazón y a mí me agrada. He visto que has dispuesto tu corazón para mí, para venir a este lugar. Yo permití las cosas en el mundo que pasara con tu familia, con tus hermanos, con tu vida. Oh Dios. Yo te hablé que te quería dar grandes cosas. Yo te dije que te voy a dar una bendición bien grande. Y cierto, me ha hablado muchas veces el Señor. Yo le dije, ¿qué quieres darme, Señor? Mi casa física, mi trabajo, que no tengo trabajo. ¿Me quieres dar ya mi esposa? ¿Dónde está? Y él me dijo, mi palabra dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas vienen por añadidura. Primero yo sé la necesidad espiritual del hombre, en qué condición está el hombre, para cuando yo le prepare al hombre, yo le dé la bendición física, y viene por añadidura, y según la necesidad que tenga, yo lo doy cuando esté preparado, para que lo sepa administrar y no lo eche a perder y no fracase. Y el Señor me dice, pero algo tienes en tu corazón oculto. Si tú lo sacas y rechazas y renuncias de ello, porque mi palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparte alcanzará misericordia. Entonces le dije, que Señor, no recuerdo. Y ahí el Señor me hace recordar el día, la hora, la fecha con quien yo estaba y qué es lo que he hecho allí. Yo le había fallado a Dios de tantas cosas en mi corazón que no provienen de Dios, sino de la carne. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque yo pensaba que esto era normal, porque soy hombre y necesito. Y Dios me dice, no me agrada eso. Si hoy renuncias y te apartas de ello, yo te voy a dar lo que yo quiero darte en este día. Y yo le dije, Señor, renuncio y me aparto, y ayúdame a mantenerme firme, Señor, como a ti te agrada. Y yo comenzaba a quebrantarme, y él me comienza a hablar y me dice, ahora vas a recibir, por tanto hiciste esto. Esto no lo doy a cualquiera, sino a quien me complace, porque yo sé lo que hago y hago como quiero y doy a quien quiero. Y el Señor me dice, yo tu Dios, yo tu Señor, quien te dio la vida,
quien hizo al hombre del polvo de la tierra, el Dios de los cielos y la tierra y de todas las cosas, sobre todas las cosas, el Todopoderoso, el único, el verdadero, el Alfa y el Omega, el principio y fin. Yo, tu Dios, te unjo. Solamente sentí una mano grande sobre mí, y cuando sentí esa mano me llenó de calor todo mi ser. Y dentro de mí salió una fuerza que me hizo decir: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pensando que me iba a quedar ronco o me iba a afectar mi garganta, pero no me afectó. Entonces me sentí un superhombre, fuerte, valiente, y dije: he aquí el poder de Dios, he aquí la unción de Dios, he aquí fuego de Dios. Y los 12 con toda mi persona habían sentido eso. Yo tan solo moví mi mano y todos comenzaban a sentir la presencia de Dios, a saltar, a gemir, a decirle al Dios: digno eres, todopoderoso eres. Yo comenzaba a sentir la presencia de Dios lleno de mí, dentro de mí. Pero antes de ello, Dios había tocado en cada uno de mis hermanos y cada uno hablaba en una lengua. Y al último, cuando escuché a una hermana que hablaba, y él me dijo: esta es la lengua del tartamudo. Y yo dije: no entiendo esto. Tu palabra dice que tú no haces acepción de persona. Entonces vino sobre mí el poder de Dios, y ahí Dios me había llenado de su presencia y comenzaba a hablar en lenguas, en diversas lenguas. Vino sobre mí el poder de Dios. Yo no entendía el hablar en lenguas. Yo no entendía nada. Le dije: Señor, no entiendo. Y luego el Señor me dice: pero vas a entender. Y comenzaba yo a decir: gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios. Y hablaba en lengua, pero yo entendía en castellano. Al mismo tiempo hablaba en lengua y lo podía entender en español. Gloria a Dios, lo que hablaba no paraba, era imparable. Yo quería cerrar mi boca, no podía, porque era un poder que me tomaba. Y allí pude comprender y entender que cuando viene el Espíritu Santo te toma y te llena. Comenzaba a danzar, no había quien cante alabanza de oración, solo yo danzaba. Yo comenzaba a moverme, mis pies me hacían mover por un lado, por otro lado, y comenzaba a decir: Señor, alabado seas, adorado seas, bendecido seas, Dios santo. Y Dios me dice: esta es mi unción que he puesto sobre ti, este es mi poder sobre ti, para que nadie te engañe. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2. La palabra de Dios dice, y está escrito en 1 de Juan capítulo 2, dice, gloria a Dios. En el verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad del que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, me dice el Señor. Y el Señor me dice: no quites del amor, de mi amor, de tu corazón. No te apartes de mí. Sigue adelante. Afírmate más, porque yo haré grandes y maravillosas contigo. Allí es donde que el Señor me dice: he aquí mi siervo que está delante de ti. A Él te he traído, a Él te he puesto, y a Él yo os he levantado como pastor en la obra. Esa iglesia, con nombre y todo, me dijo: esta iglesia he levantado yo. Él es el pastor de la iglesia. Él es como tu padre. A Él sujetaos. Aún más tengo palabras para ti, y toda palabra que hable Él de su boca y salga de su boca es para ti y para todos que quieran de mí. Yo te enseñaré, aún te prepararé, pero pasarás muchas cosas por causa mía, pero al mismo tiempo te gozarás, porque yo haré grandes cosas contigo. El Señor me dijo: aquel que no sabe sujetarse a su pastor, no lo hace para mí. Sujetaos a Él. No lo mires con tus ojos, porque vas a ver millones de errores y fallas y te vas a decepcionar. Mírale con mis ojos, porque yo lo amo. En Él está mi amor, en Él está mi espíritu. A Él te he traído porque tú me lo has pedido, porque yo conozco tu corazón y tu necesidad. De esa necesidad te he hablado y te he dicho que yo te voy a dar una grande bendición, y esta es la bendición que yo quería darte para ti. Y esto no es nada, este es el comienzo. Dios me consoló, me habló y me dijo:
que me prepare más. Y así fue, amados hermanos. Mi pastor me había preparado por medio de la doctrina de la palabra de Dios que Dios le daba a él. Cuando él oraba, él ayunaba, le inspiraba. Y yo recibía cada palabra, cada mensaje, todo lo recibía para mí, entendía. Y allí me dice Dios: mi palabra es verdadera, mi palabra es la doctrina verdadera, para que nadie os engañe. Enseñanzas de hombres no quiero, doctrinas falsas no quiero. Yo quiero mi palabra. Esa es mi doctrina. Yo había recibido de Dios. Entonces, luego de esto, comencé yo a seguir sometiéndome más a Dios. Por eso digo, el que se somete a Dios, el que se entrega a Dios, el que le da su vida y su corazón a Dios, hace bien, porque Dios tiene la respuesta luego de estas cosas. Aún pasen cosas en la vida, Dios tiene una respuesta buena. Dios tiene una respuesta para nuestras vidas, mejor que lo que nosotros podemos pensar. Y allí me comenzaba a someterme más. Entonces yo obedecí la palabra de Dios, busqué más de Dios. Y yo dije, no me voy a cansar, no estaré tranquilo hasta que Dios mismo me confirme a través del pastor, antes que lo lleve, porque el Señor me había dicho que Él lo tenía hasta el tiempo de vida en la tierra. Yo dije, Señor, si tú me confirmas a través de mi pastor de lo que tú vas a hacer, de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres que haga, entonces yo comprenderé y reconoceré que tú eres. Era un día que me había sometido todo el día en las cosas de Dios, orando y ayunando y escudriñando la palabra de Dios. Y en la madrugada llego a un sueño y Dios me muestra a mi esposa y mis hijas, mi casa, y me dice: la obra es mía. Y yo trabajaba en su obra con mi esposa. Yo era realizado, tenía todo y nada me faltaba. Y yo dije, mi sueño valió la pena esperar, porque ahora me siento realizado y todo tengo y nada me falta. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Luego de este sueño vengo a despertar y le digo: Señor, gracias, Señor, gracias. Y comienzo a entrar en la presencia de Dios y me quebranto y comienzo a hablar en lengua otra vez. Tengo como un éxtasis y me elevo a una velocidad tan rápida hacia el cielo. Y yo decía, ¿por qué me estoy yendo tan veloz al cielo? Y logré ver la luna que le había pasado. Yo decía, ¿cómo voy tan velozmente? Y veo a mis costados dos seres con túnica. Y uno decía, tú tienes los dones. 3 veces, tú tienes los dones, tú tienes los dones. Y el otro decía, digno es el Todopoderoso, el Señor, el Dios de la gloria, el Padre eterno, Rey de la gloria, el que vive por los siglos de los siglos. Él se calla y el otro comienza a hablar y dice, tú tienes los 5 ministerios, tú tienes los 5 ministerios, tú tienes los 5 ministerios. Yo digo, ¿qué es eso? Y el otro responde y dice, a Dios sea la gloria, al que vive por los siglos de los siglos, al Dios que da vida, al Dios que reina sobre todas las cosas y en todas las naciones, el Dios todopoderoso. Los dos levantaban su mano y decían, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero yo decía, al medio decía, a ti voy, Señor, solo a ti voy, Señor, solo a ti. Entonces me vengo a despertar y digo, ¿qué es eso? Busco la Biblia donde está escrito, si es bíblico. Me encuentro en Efesios 4:11, dice que a quien le había dado los 5 ministerios era Pablo. Quizás podrán decir ahí, o podemos decir que eso ya fue antes, pero Dios me llevó a esta parte de la palabra del Señor. Entonces me sometí ahí a oración y decirle, Señor, que no sea mi pensamiento, que no sea el enemigo, que no sea ninguna cosa fuera de ti. Si tú me vuelves a confirmar a través de mi pastor, me confirmas, Señor, que tú me has dado este ministerio, entonces yo haré tu obra, Señor, amado Dios. Y comenzaba yo a orar, a quebrantarme, hasta que salí de mi casa a 3 de la tarde y me fui a la casa de mi pastor, y mi pastor me estaba esperando y me decía, siervo de Dios, a ti te estaba esperando, entra y siéntate, hijo de rey. Y me dijo, yo sé que me traes buenas nuevas.
Eso es lo que me agrada. Empieza, arranca, me dijo. Yo le dije, sí, pastor, soñé esto. Y me dijo, el primer sueño es tu realidad, tu destino. Tú vas a ser feliz porque Dios ya te ha dado tu familia. Dale gracias a Dios y no le digas por qué. ¿Y cuál es el segundo? Yo le dije, el segundo, yo me había elevado a la velocidad de la luz. Y ahí me dijo de los dones y los ministerios. Y él me dice, ¿sabes a quién ha dado el Señor en la Biblia los 5 ministerios? Le dije, no sé, me había olvidado. El pastor me dijo, a Pablo. Y después me dice, ¿a quién le ha dado en Iquitos, aquí en esta ciudad? No lo sé. Y él me dijo, a este pechito. Gloria a Dios. Y cuando yo le dije, y ahí me dijo él, esto es de parte de Dios. Escucha lo que dice el Señor, me dijo él. Vas a padecer, vas a sufrir, pero yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar. Depende de mí, vive por mí, vive para mí. Si vives o mueres, para mí lo haces. Y si lo haces así, yo haré grandes cosas contigo, porque hoy te he dado este ministerio. Es un ministerio grande por mi misericordia, porque he visto tu corazón dispuesto, porque he visto tu necesidad. Y ahí me dijo mi pastor, así como el Señor me enseñó a mí por medio del Espíritu Santo, me preparó, así también te va a preparar. Vas a padecer, vas a sufrir, pero también vas a gozarte. No temas. Dios ya te ha dado tu ministerio. Este ministerio se llama el ministerio de pastorado, para pastorear su obra. Ve y haz mi obra, dice el Señor. Ve y haz mi obra, predica mi palabra, haz mi voluntad. Y cuando estaba diciendo esto, él comenzó a sentir la presencia de Dios y comenzaba a decir, gloria a Dios, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, mi Dios. Y yo comenzaba a mirarle y comenzaba a quebrantarme, pero yo me resistía diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y él me decía, el pastor me decía, no lo digas porque solamente dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Le dije, gracias, Señor, gracias. Él se levantó y me dijo, ven acá, siervo de Dios. Puso sus 2 manos y me dijo, sea la cobertura de Dios sobre ti. Gloria a Dios. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, el pastor, te bendigo. Al nombre de toda la congregación seas bendecido. Ve y haz la obra de Dios. Ves, haz lo que Dios te ha mandado. Ya no pienses más. Ya no pierdas el tiempo en otras cosas. Haz la obra de Dios. Haz la voluntad de Dios. Entonces yo dije, gracias, Señor. Y él me dijo, vete. Ya tienes la cobertura. Yo salí de ahí, arranqué mi motito y me iba llorando por la calle. En el semáforo comenzaba a llorar, no podía resistir. Y la gente me miraba y unas personas me decían, ¿por qué llora ese joven? Mira lo que llora, algo le habrán hecho. Yo dije, no, yo doy gracias a Dios. Y desde allí el Señor me comenzó a confirmarme por siervos del ministerio lo que me había dado. Eso es lo que Dios hace. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta que el Señor le llevó a mi pastor a su presencia. Y yo le dije, Señor, yo quería que se siga quedando él para que me siga enseñando. Y el Señor me dijo, tú vas a depender ahora, vas a caminar tú ahora. Y haz lo que se te ha sido enseñado. Sigue en esto. Persevera. Mira hacia adelante. Y yo seguía orando, buscando de Dios, hasta que Dios tuvo misericordia por mí y me confirmó y me dijo, tú me pedías un siervo de Dios como tu pastor. Rogando, ¿acaso yo no escucho? Sí, Señor. Pues aquí lo tienes. ¿Dónde está, Señor? A ti te digo. Yo le digo, Señor, ¿yo qué? Yo te he dicho que te he dado este ministerio. Te he confirmado por medio de mis siervos. Y yo hablaré a través de mi siervo. Y todo lo que él dice, cuando tú lo crees, lo vas a recibir. Gracias, Señor. Gracias por permitirme, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu presencia, Padre. Bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, por tu, Señor, me has dado palabra para hablar a tu pueblo de lo que tú puedes hacer aún, Señor, con tus hijos, con tu iglesia, con tu pueblo.
Estás dispuesto a hacer, Señor, grandes cosas y maravillosas cosas. Bendice mi vida, mis hermanos, a todo tu pueblo, a todos de esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te decimos amén. Gloria a Dios.